Gracias a los ponentes por esta presentación. Y a continuación daremos lectura a los comentarios que han motivado el trabajo de esta presente investigación. Para cualquiera de los dos ponentes, por favor. ¿Cómo mejoran los parámetros internacionales en la navegación de personas con discapacidad? Buenas noches. Los parámetros internacionales ayudan bastante a establecer lo que el narrador va a decir. En este caso, como se han dado cuenta en el segundo ejemplo, el narrador sabía lo que tenía que expresar y daba pautas de cómo navegar al visitante, ¿no? No sé si me pueden permitir compartir la pantalla, por favor. Como han visto, este es nuestro siglo ordinario. Como ven, no se distingue, para una persona con poca visión, estas partes sería un poco complicado leerlas, ¿no? En esta versión que he modificado, he seguido algunos parámetros algunos parámetros internacionales que establece la W3C, como por ejemplo las etiquetas, la descripción de los gráficos y cosas así, ¿verdad? Ahora, esta herramienta de acá, que es el Wave, nos muestra cómo se vería nuestra web para una persona con discapacidad. Por ejemplo, acá he seguido lo he cargado lo que es el síguelo. Vamos a actualizar. Y como podemos apreciar, para una persona con discapacidad es prácticamente ilegible. Detecta que está en idioma inglés y prácticamente no detecta más nada. La versión que yo he modificado, la vamos a volver a cargar. Como podemos apreciar, acá sí nos lee todo. Nos lee los gráficos, pero sin embargo, si nos damos cuenta, nos dice dos errores. Si nos vamos a los errores, nos marca directamente en el CAPTCHA, puesto que el CAPTCHA es un impedimento muy crucial para lo que es la navegación para las personas con discapacidad. Si bien es cierto, en este tema también Google ha intervenido bastante, y en el CAPTCHA versión 3, o el reCAPTCHA versión 3, ya no pide mucho la interacción del ser humano. Más bien, él mismo controla y dice, bueno, tengo una conexión de este IP, creo que es una persona, le dé el beneficio. Pero si ya descubre múltiples conexiones de un mismo IP, recién te pide resolver lo que es el código CAPTCHA. Por ende, y para concluir esta pregunta, creo que es muy importante el poder incluir parámetros internacionales en nuestros aplicativos o nuestras plataformas digitales, para así poder llegar a más personas. Muchas gracias por la respuesta. Para Erika Tuncar, dice, de Gisela Carolina, dice, buenas noches. Considero que como un plus para todos los instrumentos tecnológicos que puedan ayudar a aportar a la inclusividad, se debería dar capacitaciones como un curso aparte a los trabajadores que tienen como función atención al cliente, ya que las actividades blandas no hablan mucho de eso. Un ejemplo del lenguaje de señas, un idioma adicional como inglés o quechua. En este caso, en la región San Martín tenemos usuarios de comunidades nativas, ya que la inclusividad no es solo lo que se ve, sino también lo que abarca la neurodiversidad. Un ejemplo de un usuario con TEA o TDAH que necesita atención inmediata. Para eso se debería capacitar con cursos con psicólogos que pueden dar pautas e indicaciones a los trabajadores. Buenas noches. Sí, respecto a la pregunta formulada, corresponde precisar que si SUNAR como una entidad del Estado está alineada a una política inclusiva, tenemos que asemejarnos a la realidad. Todas las personas tenemos iguales derechos, pero todas las personas no tenemos un mismo nivel cognitivo o tenemos algunas discapacidades o algunas situaciones en las que no podemos manejar o controlar algunos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de
TEA, estamos hablando de personas con trastorno de déficit de atención. Entonces, para eso necesitamos, sí, efectivamente, tener un lenguaje más sencillo, un lenguaje en el cual las personas puedan comprender los trámites, porque justamente lo que establece las convenciones, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, es que las personas con discapacidad tienen que incluirse en la sociedad, es decir, tienen que poder acceder a todos los servicios y también tendrían que poder realizarlo de una manera independiente y autónoma. Y tal cual como lo dice la señorita, el lenguaje de señas ayuda a que las personas puedan comunicarse. En el caso de las personas que no hablan, por ejemplo, el español y hablan el quechua, el aymara u otra lengua nativa, también deberían de haber servidores, es decir, personas que están dentro de los halls de atención para poder brindar una atención en su idioma natal o en la forma de comunicación que es usual para estas personas, porque recordemos de que la idea de esta nueva normativa vigente es que todos puedan acceder en igualdad de oportunidades y para ello la sociedad y el gobierno, en este caso la SUNAR, al ser una entidad del Estado, tiene que dar esa accesibilidad. Entiendo yo que se está implementando eso en distintas oficinas, pero todavía requiere de mayor mejora, puesto que todavía podemos darnos cuenta que a veces el formalismo que utilizamos los abogados puede ser un poco complicado para aquellas personas que sí tienen un nivel cognitivo, pero tienen un nivel un poco menor. Entonces sería muy pertinente emplear palabras más sencillas para que entiendan los procedimientos sin necesidad de requerir a terceras personas. Entonces, en realidad, lo precisado por la persona que reformuló la pregunta es muy cierto y se va a tomar a bien a efectos de poder ir implementando, porque la idea de este tipo de charlas es poder recoger opiniones también y poder buscar una mejora continua. Gracias. Gracias por la respuesta. Dice acá, hay un comentario de Carolina Rubio, dice, para Julio Sotelo, dice, un comentario dice, qué importante es establecer políticas y mecanismos en una entidad, en los servicios digitales dirigidos a una inclusión social, dice. Bueno, como ya lo respondí un poquito antes, los mecanismos, bueno, nos ayudan bastante los mecanismos internacionales. Por ejemplo, la publicación ya hecha por la W3C, el WCAG, establece pautas para que podamos incluir en el código de nuestros servicios digitales mecanismos o formas para que sean más accesibles o ayuden a las personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Ya sea visual, cognitiva o personas con discapacidad en la psicomotricidad, perdón. Por lo que, con respecto a la pregunta, siento que es muy importante, puesto que esas personas, tanto como nosotros, tienen los mismos derechos y tienen que valerse por sí mismas. Y en eso es donde se abarca o está poniendo mayor énfasis la SUNAR en estos últimos años. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Para Erika Tuncar, dice, una consulta, ¿se ha previsto que las capacitaciones en lenguaje de señas sea un requisito indispensable para el personal que labora en el área de orientación? ¿Se han visto estas medidas para todas las oficinas a nivel nacional a mediano plazo? Bueno, respecto a la pregunta, en realidad sería lo más idóneo de que exista un personal en cada una de las oficinas registrales. Sin embargo, esa no es la realidad en este momento, dado que esto también involucra un tema presupuestario que a veces está ajeno a la voluntad de cada una de las oficinas registrales. Entiendo yo que como política de SUNAR va a recoger a bien la sugerencia, puesto que hay que tener en cuenta que la forma de cómo una persona se comunica y puede apersonarse a oficinas, resultaría pertinente que exista personal idóneo, no solo en un lenguaje de señas, sino también, por ejemplo, en
tener instrumentos o documentos en braille, o sea, hay mucho por mejorar todavía para poder hacer que las personas con algún tipo de discapacidad sensorial, cognitivo o físico puedan acceder a nuestros servicios. Es un tema arduo que todavía nos toca trabajar y como lo dije en la anterior pregunta, tenemos a bien recoger todas las opiniones y sugerencias a efectos de poder implementarla. Pero esto ya es un tema más de tema presupuestario o un tema de poder, ¿cómo se llama?, coordinar con las zonales de cada una de las oficinas a las cuales pertenece. Gracias. Una pregunta para Julio Sotelo, de Josh Yamil Rojas. Dice, ¿han logrado revisar la revisión de otros servicios de la SUNAR, aparte de Síguelo? Buenas noches. Claro, hemos analizado varios servicios, pero hemos elegido del Síguelo, puesto que es uno de los más utilizados en los últimos tiempos. Tanto lo que es la publicidad ¿cómo es esto? Es el SPRL o otras plataformas de la SUNAR, tampoco cumplen con los parámetros de accesibilidad. Pero hemos puesto más énfasis en lo que es el Síguelo. Si bien es cierto a nivel global, la SUNAR necesita implementar estas herramientas para lograr la navegación de mayor cantidad de personas a través de sus plataformas. Sí, en este caso solo nos hemos centrado en estudiar más a profundidad lo que es el Síguelo, pero también hemos notado que las demás herramientas también merecen ser mejoradas. Gracias. Siguiente pregunta para Erika Tuncar. Mónica Cristina Pardo. Buenas noches, dice. En el aplicativo Síguelo se pueden realizar consultas de títulos y solicitudes de publicidad en soporte físico y virtual. Gracias. Claro, efectivamente, la herramienta Síguelo nos va a ayudar a hacer el seguimiento del trámite. En realidad, tú lo puedes haber solicitado ante una oficina registral o a través del SPRL. Igual, en ambas formas o modalidades como lo hayas solicitado, la plataforma Síguelo no va a hacer distinción y vas a poder averiguar o estar al tanto de todo el proceso que va a tener. No hay ningún impedimento en realidad. No importa el origen, sino va a hacer la correlación con el número de títulos a efectos de poder brindar la información en tiempo real. Gracias. Para Julio Sotelo, la siguiente pregunta, de Sovieta Calzada, dice, ¿el código CAPTCHA qué importancia tiene si se saca para facilitar el acceso? ¿Qué implica? Excelente pregunta. Bueno, lo que hace el código CAPTCHA es evitar que robots, básicamente la función del código CAPTCHA es evitar que robots entren a nuestros servicios y los saturen, por así decirlo, o entren y generen, no sé, ¿cómo te digo? O sea, cuentas innecesarias, miles, millones de cuentas, o hagan conexiones constantes y logren colapsar nuestro servicio. Para mantener eso vigente y como una medida de seguridad, se implementa lo que es los códigos CAPTCHA. Gracias. Gracias por la respuesta. Para Erika Tuncar, de Carolín Rubio, dice, y sobre las sugerencias de las capacitaciones, quien escribe es coordinadora de convenio con Popli Sunar y hago uso del sistema Síguelo, así como también el personal que realiza seguimiento de nuestros títulos ingresados en nuestras diferentes oficinas zonales. Sería importante que nos incluyan en dichas capacitaciones. Respecto a la pregunta, habría que precisarle que SUNAR en sus distintas oficinas y en las distintas zonales tiene a publicar todas las capacitaciones respecto a casi todos los servicios que brindamos de forma gratuita. Lo publicamos en los portales web, además también de poder, dar charlas presenciales, todo de acceso libre para que toda la ciudadanía, ya sea personas naturales de a pie o entidades que realizan algún tipo de actividad de saneamiento puedan acceder. Ahora, si
el tema es dar una consulta especializada, se puede coordinar con el personal de imagen de cada una de las entidades o de las oficinas a las cuales pertenecen para poder dar una capacitación de los servicios que brindamos, pero por lo general todas nuestras capacitaciones son de forma libre y las publicitamos tanto en las páginas web, en lo que son las oficinas, es de acceso para todos. Gracias. Siguiente pregunta para Julio Sotelo, de Ana Zapata. Buenas noches. En el caso de las publicidades de búsquedas catastrales que se presentan de manera física en el Síguelo, SUNAR, no aparecen y en muchos casos el usuario se tiene que acercar a la oficina para consultar por el estado de su publicidad. Bueno, en el caso de si no me equivoco, solo pasa con las búsquedas catastrales. Es el único servicio de publicidad que todavía se encuentra ligado a lo que es el SPRL, el Servicio de Publicidad Registral en Línea. Si bien es cierto, el Síguelo no puedes hacerle el seguimiento o ver el estado de tu publicidad, pero sí, tenemos la otra herramienta que es el SPRL, donde sí se puede hacer el seguimiento y descargar el resultado del mismo. Para Erika Tuncar, dice, de Javier García. Este seguimiento a través del Síguelo para personas por discapacidad, en lugar de digitar los campos, ¿no sería mejor acceder mediante la voz a dicha herramienta? Gracias. En realidad existen distintas alternativas para poder ayudar a las personas con discapacidad visual. En esta oportunidad nosotros lo que hemos tenido a bien es justamente utilizar el tema de como las personas con discapacidad tienen problemas con las funciones visuales, los narradores realizan la lectura de las páginas y también los códigos CAPTCHA son objeto de lectura a efectos de que las personas con discapacidad visual puedan utilizar lo que son algunas teclas y puedan prácticamente, para que puedan también indicar la información que se requiere. Los lectores ayudan mucho también a las personas con discapacidad visual. En realidad, varias herramientas tecnológicas ya se han implementado. La que hemos ofrecido es principalmente una herramienta que puedan acceder la mayoría de personas, pero lo aportado por la persona que formularon la pregunta también podría realizarse, pero lamentablemente a veces algunas personas con discapacidad visual tienen mayores recursos que otros. Entonces la opción que hemos dado es para que pueda ser accesible al mayor número de personas posibles. Eso sería todo. Gracias. Gracias por la respuesta. Siguiente pregunta para Julio Sotelo, dice, de parte de Yamil Rojas. Buena investigación de la herramienta Síguelo, ¿no? Pregunta si pudieron verificar mediante la herramienta web, servicios web de la SUNAR. Bueno, como antes dije, nos hemos basado más que todo en analizar lo que es el Síguelo de la SUNAR. Pero sí, también hemos pasado por varias páginas y hemos analizado que la gran mayoría o la gran parte, salvo la que es de la página única del Estado, no cumplen con los parámetros de accesibilidad internacionales establecidos por la W3C. Muchas gracias por la respuesta. Última pregunta para Erika Tuncar, de Cintia Panduro. Dice, buenas noches. Las ayudas tecnológicas son muy buenas y nos permiten mejorar la fluidez y atención de los servicios. Sin embargo, todavía en el caso de Loreto, el internet es pésimo y en muchas zonas no tienen buena señal y las páginas no cargan. En esas situaciones, deberíamos tener en cada oficina un tótem de atención digital, el cual sería monitoreado por un personal de SUNAR y poder ayudar a todas estas personas. Asimismo, enseñar desde ese módulo el manejo de las plataformas que tenemos. Y sería también un beneficio para nuestras atenciones preferenciales. Gracias.
Sí, respecto a esa pregunta es muy cierto. Lamentablemente el servicio de Internet en el Perú no es igual para todos, principalmente en lo que es la selva. Se sufre mucho con el tema de la buena conexión de Internet. Eh, por eso justamente nuestros servicios se tienen que continuar en todas las vías, es decir, tienen que haber servicios virtuales, presenciales, eh, vía telefónica, a efectos de poder llegar a todos, al alcance de todos. Los tótem en realidad sí existen. Bueno, en la oficina en la cual laboro y en las que también he trabajado anteriormente, están en las oficinas a efectos de que puedan usarlo los usuarios que llegan a las instalaciones. Quizás podemos fomentar un poco más el tema del uso, y eso va a partir mucho del personal de cada una de las oficinas registrales, pero hasta el momento estamos tratando de poder llegar a todos con todos los canales, como acabo de mencionar. Hay cosas que sí debemos de mejorar, como es el tema de tener personal capacitado con lenguaje de señas o tener algunos instrumentos con lenguaje de braille. En realidad, la normativa para apoyar a las personas, bueno, en realidad no para apoyar, sino para permitir el acceso a las personas con discapacidad, es amplia y existe mucho trabajo todavía por realizar, pero me parece que el primer cambio es detectar las falencias y de allí buscar mejoras continuas que permitan que las personas puedan acceder en igualdad de oportunidades, como hemos tratado de referir en este trabajo. Muchas gracias. Gracias también. Palabras finales, por favor. Doctora Erika Tuncar, un comentario. Seguidamente el ingeniero. Bueno, para culminar, en realidad, agradecer la oportunidad para poder exponer este tema. Nos pareció un tema muy importante porque a veces las personas con discapacidad, no solo visual, sino todo tipo de discapacidad, a pesar de que la norma tiene una data antigua, todavía no se implementan las mejoras como deberían de ser, pero el poder, como dije, detectar estas falencias nos va a ayudar a poder hacer que las personas se incluyan, se integren y que puedan realizar de una manera autónoma, porque esa es la idea actualmente, que las personas con discapacidad no dependan de otras, sino que puedan ejercer sus actividades cotidianas sin ningún tipo de limitación. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la organización del primer CADER por la oportunidad. Y si bien es cierto que nos falta mucho por mejorar, creo que este tipo de eventos nos ayuda a poner en luz algunas falencias que tenemos. No me quiero ir sin antes dejar una pequeña frase que las tecnologías están para cerrar brechas, mas no para crear unas nuevas. Muchas gracias a todos. Tengan buena noche.